¿Cuántos qué? Lóbulos. 3, ¿Y el izquierdo? 2, Excelente. ¿Cuáles son las arterias que llegan a los pulmones? arterias. Arterias. Arteria pulmonar. No. Esas son las que van en... Bronquiales. Bronquiales, muy bien. ¿Y cuáles son las que drenan al pulmón? Las venas pulmonares. Arterias. Venas pulmonares, no. Venas pulmonares y venas bronquiales. Hay una, acuérdense que en los pulmones tenemos una circulación doble. ¿Podría sostenerme esto, por Y favor? de hecho, aquí vamos a ver el detalle. Recuerden que la sangre que sale del ventrículo izquierdo tiene un poquito de sangre desoxigenada. ¿Por qué tiene esa sangre desoxigenada? Porque viene la sangre de las venas bronquiales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Se llamaba cortocircuito. ¿Qué más tenemos? Ya hablando más de microanatomía. En la microanatomía tenemos las vías respiratorias. Tenemos las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. En fisiología vamos a cambiar el nombre. Le vamos a decir zona de conducción y zona de Respiración. La zona de conducción son todas las vías respiratorias excepto dos. ¿Cuáles son las dos que no son de conducción? Alveolos y Dani, ¿te han dicho que te pareces a Daryl de The Walking Dead? Ok. La vía o la zona de conducción va a ser todo excepto las dos últimas. Las dos últimas son la zona de intercambio. ¿Cuáles son? Son los bronquiolos respiratorios y los alveolos. ¿Ok? Los alveolos. ¿Qué tipo de histología vamos a tener en la zona de conducción? Esto es importante para la fisiología. ¿Cuál es el epitelio respiratorio, chicos? Hay uno que es escamoso. Columnar ciliar. Exacto. Lo más importante es que tiene cilios. ¿Para qué sirven estos cilios? Había unas que Ok, eran planas, además otras que eran tenemos unas cúbicas. células que se conocen Hay como las unas células. ¿Cuáles son? ¿Ah? Las cúbicas. Creo que son Ok, las cúbicas. ¿Para qué sirven? Sirven para secreciones. Secreción de moco. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son? Las células caliciformes. Caliciformes. ¿Ok? Células caliciformes secretan moco. ¿Qué otro tipo de células podemos tener aquí? Células claras. No, células claras son los club cells. Los club cells son ciliares. Club cells. Sí. Células claras son los multiclusos. Pero tenemos las... Tenemos un tipo de células especiales que también vamos a tenerlas más abajo. Son células de defensa que sirven para absorber algunas moléculas que hayan pasado. Son los macrófagos. Vamos a poner el símbolo de macrófago para que se acuerden. ¿Ok? Vamos a ir directamente a las vías aéreas pequeñas o las vías aéreas o la zona de intercambio. ¿Qué tipo de histología vamos a tener ahí? Primero, en el bronquiolo respiratorio ya no tenemos epitelio cilíndrico, aquí tenemos cuboidal. Cuboidal. ¿Okay? Aquí también bien tenemos células caliciformes. Pregunta importante, ¿están ciliadas sí o no? En la zona respiratoria no están ciliadas. No lo están. En la zona de conducción sí están ciliadas. Todo por arriba de la zona de conducción. De la zona de conducción está ciliado. En la zona respiratoria ya no hay nada. ¿Okay? Los alveolos van a tener tres tipos de células, ya las vimos aquí. Vamos a tener, las que vimos ahí que son los macrófagos, y vamos a tener los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. ¿Para qué sirven los neumocitos tipo 1? Creación de surfactores. Son estructurales. Los 1 son estructurales, y los 2, exacto. Neumocito tipo 2 son surfactante. ¿Para qué sirve el surfactante? Ya lo saben. Para la tensión superficial. Para que ¿Han visto alguna vez una burbuja, chicos? ¿Qué es lo que hace que el agua de la burbuja se mantenga de esa forma? La tensión superficial. Esta tensión superficial va a ayudar a que se mantengan abiertos también los alveolos. Entonces, disminuye el esfuerzo respiratorio. Excelente. Hasta aquí, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios? Ok.
Vamos a ir sobre esto con la fisiología respiratoria. Lo primero que vamos a ver en fisiología respiratoria es estudiar los alvéolos. ¿Ok? ¿Cómo funciona un alvéolo? ¿Cómo funciona? Intercambio. Vamos a tener el alvéolo y abajo ¿qué vamos a tener? Las arterias, los capilares. Los capilares pulmonares, excelente. Vamos a tener tres variables que están actuando en el intercambio gaseoso o el intercambio respiratorio. ¿Cuáles son las tres variables? La primera variable, chicos, es cuánto aire entra hacia los alvéolos. ¿Cómo se conoce esta variable? Se conoce como ventilación. La segunda variable es cuánta sangre pasa a través de los capilares. Esta variable es el volumen o la circulación. ¿Volumen alveolar? ¿Ah? ¿No es el volumen alveolar? No. Vamos a decir aquí qué es la circulación, ¿ok? O el flujo sanguíneo. Flujo capilar. Lo vamos a simbolizar como una C. Y la tercera variable, chicos, es el coeficiente o qué tan abiertos están los poros entre cada célula del alvéolo y cada célula del endotelio. ¿Cómo se conoce a este? Se conoce como el coeficiente De filtración. de filtración del coeficiente de intercambio, como el quieran decir. Ok. Esto es una ecuación, chicos, y como ecuación lo vamos a entender como ecuación. La ecuación es la ventilación sobre la circulación. Este coeficiente debe ser igual a 1. ¿A qué me refiero con el igual a 1? Tiene que haber la misma cantidad de ventilación y la misma cantidad de circulación, para que cada glóbulo rojo salga con su misma cantidad de oxígeno. Sí. O sea, es un coeficiente. Lo de arriba se divide entre lo de abajo. Este coeficiente tiene que ser igual a 1 para que puedas decir que la respiración está siendo lo más efectiva posible. Es lo que nos decía el doctor sobre Pues eso lo la digo, relación ¿no? de amor y de la ventilación. Pero lo digo con otro nombre. Vamos a decirle algo así. Ahora, imaginémonos en un mundo en el cual la ventilación es mayor que la circulación. ¿Qué va a estar pasando en nuestros pulmones, en este intercambio? Va a haber mucho aire que nos está aprovechando. ¿Sí o no? ¿Cómo se le conoce a este efecto? No, lo que tiene que ver con el POC. Que no sé. Ya. Lo vamos a hacer extremo. Imagínense que no tenemos nada de circulación y si hay ventilación. ¿Cómo se conoce eso? Nada de circulación. Nada de ¿Es cuando circulación. el pulmón colapsa? No, porque hiperventilación. Ah, bueno. Espacio muerto. Lo que tenía el... ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos poca ventilación pero tenemos mucha circulación? Es un cortocircuito, este es un shunt. ¿Ok? Cuando la circulación es mayor que la ventilación, tiende a ser un shunt. Cuando la ventilación es mayor que la circulación, tiende a ser un espacio muerto. En el caso anatómico, en la parte superior de los pulmones, ¿se acuerdan que tenemos tres zonas de los pulmones? Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 tiende a espacio muerto o tiende a shunt. Espacio muerto. Tiende a espacio muerto. La zona 2 suele ser la más normal desde el punto de vista de ventilación y la zona 3 tiende a ser un... ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Se entiende? Excelente. Ahora, vamos a ir sobre la función de los pulmones en específico. ¿Cuál es la función de los pulmones, chicos? El intercambio gaseoso. Principalmente de qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno y dióxido de Carbono. El dióxido de carbono sale y el oxígeno Entra. entra. Aquí vamos a recordar un poquito de bioquímica. Ay, qué bonito. Los gradientes. Más que los gradientes. Bueno, sí. Primero vamos con los gradientes. Para que haya un intercambio siempre tiene que haber un gradiente. Acuérdense de este principio. Siempre vamos a ir del gradiente donde hay más concentración a menos. al gradiente que es menos concentración. Pero aquí lo vamos a hacer un poco más detallado. Es interesante. Vamos a analizar qué es lo que está pasando no solamente en los pulmones, sino también qué es lo que está pasando en los tejidos, para poder sintetizar todo. Entonces,
Imagínense que aquí tenemos un músculo. ¿Ok? ¿Cuál es la célula que se encarga de transportar el oxígeno? Los eritrocitos. Los eritrocitos que van a estar conteniendo Hemoglobina, grupo M. Ahí vamos a poner la hemoglobina. Imagínense que el eritrocito es la hemoglobina también, para hacerlo más fácil. ¿Cuál es el gas que está sacando cuando nosotros respiramos? ¿Qué gas es? CO2, ¿verdad? ¿Y cuál estamos metiendo? El oxígeno. Este oxígeno va a ir ¿dónde? En el eritrocito. Y el eritrocito va a liberar este oxígeno hacia los tejidos, ¿sí o no? Y entonces va a estar recogiendo ¿qué? El CO2. Y entonces venimos hacia acá y el ciclo está aquí. Aparte de eso, cuando nosotros estamos con el transporte de oxígeno dentro del eritrocito, va a haber un intercambio interesante. A este intercambio se le conoce como el efecto Bohr y el efecto Hanna. Lo vieron en química, ¿verdad? ¿No? ¿Efecto Bohr? ¿Efecto Hanna? No. ¿De qué tema era? Era de hemoglobina. No. Ya, eso es importante. Aquí hay una fórmula que ustedes deben de recordar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es CO2 más agua va a tender a convertirse o va a ser una reacción reversible hacia ácido carbónico. ¿Se acuerdan del ácido carbónico? Anhidrasa carbónica. Exacto, a través de la anhidrasa HCO4. ¿Y esto se va a convertir en qué? Ácido carbónico, bicarbonato. En bicarbonato más Ácido. protones. Sí, más hidrogeniones. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál de estas? Esta es una ecuación, chicos. Ok. Vamos a imaginar que aquí tenemos que el ácido carbónico es la parte que está en el centro. De esta fórmula, ¿cuál creen que es la que predomina cuando estamos en los pulmones? ¿Cómo? Sí, en nuestros pulmones. ¿Qué parte de esta fórmula creen que es la que va a estar actuando más en el eritrocito? La- Esta parte, la parte del CO2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un gas. es lo principal que va a desechar. Exacto. ¿Cuál parte va a estar en los tejidos? Esta. ¿Ok? Pulmones, tejidos. Pulmones y tejidos. Ahora, cuando estamos en los pulmones, esta es una pregunta que también quiero ver que también estamos con bioquímica. ¿El ambiente de los pulmones es ácido o es alcalino? Depende. Depende. Ajá. ¿De qué depende? Bueno, el CO2 principalmente es ácido. Provoca una acidosis. Ok, ¿los pulmones suelen tener mucho CO2 o poco CO2? Mucho porque... En relación con el cuerpo. Ah, Poco. Suelen tener poco, entonces va a ser una zona ácida o alcalina. Tiende a ser alcalina. Entonces, al tender a ser alcalina, como hay poco CO2, entonces eso hace que el eritrocito sea más capaz de cargar el oxígeno y sea más capaz de soltar el dióxido de carbono. Ok. Al hecho de que el eritrocito suelte más dióxido de carbono y absorba mejor el oxígeno dentro de los pulmones, se le conoce como el efecto Hanna. ¿Ok? Efecto Hanna. ¿Usted puede? Ok. Al hecho de que el eritrocito o la molécula de hemoglobina libera más fácilmente el CO2 y absorbe más fácilmente el oxígeno cuando el pH es más alcalino, se le conoce como el efecto Hanna. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el estado de pH en los tejidos? En especial cuando han hecho mucho ejercicio. ¿Es más ácido o es más alcalino? ácido. Es más ácido. El efecto Bohr se refiere al hecho de que cuando el eritrocito, es decir, la hemoglobina, está en un ambiente ácido, es más fácil que libere más oxígeno y que absorba más dióxido de carbono. ¿Ok? Ese es el efecto Bohr. ¿Puede repetir así? Se los voy a decir de otra manera. Se va subido por ahí. Hemoglobina. Vamos a poner aquí la hemoglobina. ¿Ok?
Cuando una molécula tiene mucha afinidad por un ion, ¿es más fácil que absorba o más fácil que libere? Absorba. Entonces, la hemoglobina va a tener afinidad. Aquí hablamos de afinidad. Más alta o más baja por el CO2 cuando hay un pH alto. Más baja. ¿Okay? Baja la afinidad al CO2 y aumenta la afinidad al oxígeno. Por eso Lo mete contrario. más. Dime. Digo, por eso mete más. Exacto. Lo contrario pasa con el efecto Bohr. La afinidad del CO2 aumenta El oxígeno disminuye. y la del oxígeno disminuye. Esto es importante porque después vamos a ver cómo se conecta con algunas patologías que tenemos que estudiar. ¿Okay? Solo quiero que tengan esto en mente. Este extremo se refiere a los pulmones y este extremo se refiere a los tejidos. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la regulación ácido-base, principalmente los pulmones, ¿cuál era el parámetro que va a estar regulando? Él va a estar regulando el CO2. Los riñones, ¿qué parámetro iban a estar regulando? El bicarbonato. ¿Okay? Vamos a verlo más a detalle cuando estemos llevando un poco más de bioquímica renal. Ahorita solo quiero introducirlos a esto y que sepan que existe. ¿Okay? Efecto Bohr, efecto Hammond. No nos vamos a complicar con eso. Entonces, ¿qué va a estar pasando con nuestro cuerpo cuando estamos respirando? Estamos haciendo el intercambio respiratorio. Nuestro cuerpo se adapta a las necesidades que tenemos. Imagínense que tenemos un deportista que está haciendo mucho ejercicio. Al estar haciendo mucho ejercicio, ¿qué creen que va a pasar con sus tejidos? Van a estar consumiendo más oxígeno. Al consumir más oxígeno, va a haber una cascada de señales que hace que la circulación sea más rápida y va a hacer también que haya una broncodilatación y una vasoconstricción relativa en los tejidos pulmonares. Eso optimiza nuestra ventilación y nuestra circulación. El rendimiento. Optimiza el rendimiento pulmonar de nuestro paciente. Pero, ¿qué es lo que va a estar pasando específicamente con el volumen de nuestros alveolos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Imagínense una persona que está haciendo mucho ejercicio. Imagínense ustedes cuando van al gimnasio y están levantando una pesa. ¿Cómo andan respirando? Se respira más rápido y más hondo a veces. Respiran como respiran normalmente, meten más aire. Más aire. Metemos más aire. Ok, aquí vamos a hablar precisamente de volúmenes. De volúmenes y capacidades. Vamos a ver. Mira, mi libreta. Imagínense que nosotros tenemos un papelito donde podemos graficar cuánto aire entra en nuestros pulmones. E imagínense que tenemos a nuestro compañero que está respirando normalmente. Si el papelito nos mostrara cómo se ve, se vería de esta manera. ¿Okay? Imagínense que luego tenemos a nuestro compañero que empieza a hacer mucho ejercicio y entonces empieza a respirar profundo. Entonces, nuestra gráfica se va a mostrar de la siguiente forma. ¿Okay? Y vamos a imaginar que ahí termina. ¿Cuáles son los volúmenes que tenemos en esta persona? El primer volumen que tenemos aquí es el volumen de intercambio. ¿Cómo se reconoce este volumen? El volumen tidal. Ok. El siguiente volumen que tenemos, chicos, es el volumen que queda después de que nuestro paciente empieza a hacer ejercicio y empieza a respirar profundo. ¿Cómo se le conoce a ese volumen? El volumen. ¿Desde dónde se toma? Esa es una pregunta interesante. Ya después del volumen de aire. Exactamente. Lo vamos a tomar de aquí para arriba. Es el volumen de reserva inspiratoria. Y aquí vamos a tener entonces el volumen de reserva inspiratoria. Excelente. Y va a haber una cantidad de aire que no va a estar saliendo de los pulmones. Se conoce como volumen residual. Son los 4 volúmenes, ¿ok? Que no se les olvide. Ahora, esos volúmenes van a ser capacidades cuando se unen entre sí. La primera capacidad que tienen que saber es la capacidad inspiratoria. ¿Cuál es la capacidad inspiratoria? Es el volumen tidal más el volumen respiratorio. Volumen residual La reserva inspiratoria. Esta es la capacidad inspiratoria. ¿Okay? El siguiente es la fracción de reserva expiratoria. ¿Okay? Que es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y finalmente tenemos los últimos 2 volúmenes que son bastante lógicos. Uno es el volumen vital, es la capacidad vital que diga,
que es que tanto aire puede intercambiar el total. Y el último es el volumen, la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Todo. Eso. Simple y sencillo. ¿Se entiende? No, ¿En qué no se entendió? Diga. creo que fue muy rápido. Otra vez. ¿Puede repetir nomás los nombres? Ok. Eso que... Cuando ustedes están respirando normalmente, así sin pensarlo, cuando están en respiración automática, eso es el volumen Tidal. Cuando ustedes respiran, o sea, digamos que Esfuerzo. vieran Russell Crowe y suspiran. Oh my god. Ok, ese es el volumen inspiratorio. Inspiratorio. ¿Ok? O el volumen de reserva inspiratorio. Cuando ustedes se asustan por algo y sacan todo el aire, ese es el volumen de reserva expiratorio. El aire que se queda en sus pulmones para que no colapsen sus alveolos se conoce como el volumen de reserva. Es un volumen que ustedes no van a poder sacar, ni aunque saquen todo el aire que puedan. Nunca. Nunca. No deberían. O sea, siempre queda aire vivo. Exacto. Tenemos otro que es la capacidad vital. Perdón, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es qué tanto pueden inspirar desde cero. ¿Ok? Y la capacidad expiratoria o el volumen expiratorio de reserva es la capacidad, pulmonar expiratoria es qué tanto aire pueden sacar y normalmente se añade también al volumen residual. ¿Ok? ¿Cuál era el que se Esto es más para funcional residual. La capacidad funcional residual. ¿Cuál era el que se sigue? Ajá. La capacidad vital se refiere a cuánta capacidad tienes en total tanto para meter como para sacar. Y suma la capacidad vital, perdón, el volumen expiratorio forzado, o el volumen inspiratorio forzado o de reserva y el volumen tidal. ¿Ok? Suma esos tres. Y finalmente la capacidad pulmonar total es todo. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Vamos a hacer 3 casitos clínicos y con estos 3 casitos clínicos espero que terminemos la clase. ¿Quién quiere ser paciente? Yo. Ven. Paciente femenino de 12 años. Es traída al servicio de urgencias porque su mamá dice que le cuesta respirar. ¿Es su paciente? ¿Qué le hace? Exploración física. Antes. Paciente de 12 años. Signos vitales, excelente. Su paciente tiene una presión arterial de 90 sobre 140. Tiene una frecuencia respiratoria de 27. Tiene una frecuencia cardíaca de 112. 90 sobre 100. 130. Es hipertensa. Ok. 130, 140. Sí, hipertensa. El punto es que está un poco hipertensa. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene una temperatura de 37.6. Está quizá un poquito dándole. Y tiene una saturación de oxígeno de 85. ¿Qué le hace? ¿Qué le pregunta? ¿Es alérgica? ¿Cómo? ¿Alérgica a qué? Pues a alguna comida, algo, asma. Ok, ella es alérgica al paracetamol. No, es alérgica a los cacahuates, es alérgica a la comida de mar, y es alérgica a los mariscos, y es alérgica al huevo. Allá todo, Y pues. en los últimos 24 horas, ¿no? Lo último. No. Algo de eso. No ha comido nada de eso. Sus eventos previos, ¿qué pasó? Antes de que llegara. Antes de que llegara. O sea, ¿qué le pasó? O nomás así. Ah, bueno, qué bueno que me preguntas. Mira, él inició con la dificultad respiratoria desde la noche pasada. O sea, ahorita estamos, digamos que a las 9 de la mañana. Él inició anoche cuando estaba atardeciendo. Se puso a hacer ejercicio porque quería entrenar para un maratón. ¿Tiene algún antecedente familiar de padecimientos similares? Pues sí. Su mamá dice que por mucho tiempo estuvo padeciendo de problemas respiratorios. Como es de rancho, nunca le dijeron que tenía. Pero ella dicen que tenía bronquios, no sé qué es bronquios. Soy el papá del rancho, entonces sí, mi esposa tuvo bronquios. Apegado a la realidad. Sí. Diga, ¿qué más? ¿Quién? 12. Sí. Está entrenado para un maratón.
No, es que mi hija quiere correr en el DC de 16 kilómetros. Vamos. No se debería poner la respiración de 30 veces porque la saturación está muy baja. Ok, pero antes de que le hagas algo, ¿qué más tienes que checar? Pregunte. Hay que. Ok, que lo exploras. ¿Cómo? Pues, los auscultos. En la ocultación. Que lo oculta en el corazón. No. A ver, ¿cómo respiras? Ok, ustedes le hacen la exploración y se dan cuenta que tienen tiraje intercostal. Cuando ustedes escuchan los campos pulmonares, le piden que se abrace y que haga. Ustedes escuchan que sus pulmones hacen como que. Pudo dañar una pleura haciendo ejercicio. ¿Cómo? Se pudo dañar una pleura haciendo ejercicio. ¿Qué cosa? Está difícil, está difícil. Puedes, pero está difícil. ¿No? Ese día nomás se puso. Esto no es 1000 maneras de morir, amigo. Bueno, otra pregunta que se le haría sería Al momento de nacer tuvo alguna complicación, Ajá. una prematura o algo Pues así. no tiene antecedentes. Agar 99. ¿Cómo? Agar 99, o sea, todo bien. Ustedes prestan atención especial y se dan cuenta que sucede más durante la expiración. O sea, al exhalar. Cáncer. Vamos, chicos. Estudios, ¿no? Imagen diagnóstica. Estudios. ¿Qué Ya le piden estudios? ¿Qué estudios? Un estudio de imagen. ¿Cómo? Un espirograma. Un espirograma. No, esa cosa para ver cuál No, tiene. pero. Estudio de imagen. Digamos que antes de la espirometría, ¿qué le pedirían a algo básico antes de la espirometría? Gasometría. Sí, puede ser. Porque de por sí la saturación ya está afectada, pudiera estar pasando otra cosa con el intercambio de los gases. Ok. Les tomas una espirometría, en la espirometría te sale que tiene una saturación arterial de oxígeno de 45, tiene una saturación de CO2 de 81, tiene una... Tiene que saberse los valores. Pero normal es 100 y 50. ¿No? 100 y 50. ¿De qué? No, 80, 40. ¿Cuál es lo normal de la saturación Me de pregunta. oxígeno? 80, ¿no? Normalmente No, es 80. No, ¿cuánto es? Si no mal recuerdo está entre 55 y 65. Sí, está bajo. ¿Y el CO2 cuánto es? ¿Ah? ¿Normal? El CO2 suele ser un poquito más alto. No me acuerdo bien, pero bueno. Digamos que el CO2 está elevado y el oxígeno está Disminuido. Ajá. y su bicarbonato está normal. ¿Ok? Además de eso, sus electrolitos están normal, a excepción del potasio que está ligeramente elevado. Esto suena al parcial pasado. Pero no se acabó. ¿Ah? Le hacen una VH. En la VH tenemos una ligera leucocitosis, tiene unos 12.000, pero predominio de eosinófilos. ¿Eso no era por parásito? No sé, tú dime. ¿No le picó algo ayer? Edema. 12 o algo. Vamos, siguiente caso. Vamos a dejarlo. Pero de la respuesta. Yo quiero ser yo el siguiente. Siguiente voluntario, ¿quién quiere ser? Yo. Yo no me van a matar, no ¿Morí? Ahorita vamos a ver qué caso. Pero sobreviví. Aguanta un poquito. Ya te mueres, ya creo que me hablaste. Cuando me hicieron. Confío en ti, Dani. Ok, También en ti, que le pregunto a Jamie. paciente masculino de 72 años es llevado al servicio de urgencias por la familia, porque desde hace 3 días dicen que ha estado respirando de bajo. Él inició hace una semana con su problema actual y pues el problema mayor dice que no puede respirar. Es su paciente. ¿Qué le hace? Signos vitales, otra vez, excelente. Su paciente tiene una presión arterial de 140/90, tiene una frecuencia cardíaca de 98,
tiene una frecuencia respiratoria de 22, un poquito más normal. Frecuencia respiratoria de 22, tiene una saturación de oxígeno de 89 y tiene una frecuencia cardíaca de 98. ¿Ya lo sabía? Una temperatura de 38.9. Es una infección. No sé ustedes, díganme. Pues sí, tiene fiebre. Uy, ¿ya? Estreptococos, algo. Bueno, Ok, ¿qué le hacen a este paciente? Vamos. pues antecedentes. No quiero su diagnóstico, quiero su clínica. Antecedentes, ¿qué preguntas por antecedentes? Fuma. Fuma, excelente pregunta. Él fuma desde los 15 años 2 cajetillas al día. ¿A qué se dedica? 72. ¿A qué se dedica? Tiene poco. Él era campesino, ahorita ya es retirado. Ya no chambea. Exploración física. Estudiantes del 2003. ¿Cómo? Exploración física. Antes, sigue preguntando. Con 2 antecedentes ya te vas a aventar el diagnóstico. ¿Qué más preguntan? Sedentarismo. Sedentarismo. No, él es campesino. Ya te vas a sentar, pues ya no sé. Alergia. ¿Ah? Alergia. Alergia. Es alérgico a la penicilina. Yo también. Entonces le da tan como. Vamos. Se cayó. Estos son los casos que van a ver todos los días. Vamos. ¿Alguna enfermedad crónica? No sé, que tenga. Enfermedad crónica. Ok. Él es hipertenso y diabético. Diabético. ¿Qué hace? Él es hipertenso y diabético. ¿Fue el último que comió? Comió. La última vez que comió fue hace como No, lo un último. día y medio. Lo que comió. Y se comió unas galletitas y un café. Sí. No necesita. Sí. Su peso, buena pregunta. Él está bajo en peso. De hecho, él pesa ahorita unos 56 kilos y mide 1,80. ¿Es diabético? O sea, que el índice de masa corporal está con 23. Por eso la diabetes lo hizo bajar de peso. ¿La diabetes? Diabetes con disminución de peso. Pues ya exploración física, ¿no? Exploración física, que la exploras. Por los pulmones. Ok. Exploras sus pulmones y cuando tú escuchas los pulmones, escuchas también unos silbiditos cuando está estirado. Pero cuando tú vas a los campos pulmonares más bajos, escuchas como cuando ustedes están arrugando una hoja, algo así se escuchan sus pulmones. Como gritantes. Imagínense que es un sonido como tele vieja. Como papel. Puede ser una. Se hacen, chicos, vamos. No puede ser una insuficiencia de sulfatante. Tiene fiebre. O sea, Tienes 72 años. 2 años. Eso te pasa cuando eres recién nacido. Dije síndrome de. ¿Cómo se hace? Vamos, chicos, vamos. Ese. Síndrome respiratorio. Kevin confío en ti. Neonatal. Chicos, se está saliendo. Está hipóxico. Le das un poco al mundo porque está gastando mucho. Pues le das ventilación mecánica. Ok, lo retiras, pero ¿qué más? ¿Qué más le preguntas? ¿Qué más le haces? ¿Qué más le checas? ¿Tose o algo? Está tosiendo algo? Está tosiendo mucho. De hecho, él tose desde siempre. O sea, yo me acuerdo que Desde él siempre. tose desde siempre. O sea, él es de los típicos viejitos que están. Tuberculosis. Sí, es poco. Y hace. ¿Por qué tiene fiebre? No soy garo. No, tosió con sangre hace como 3 semanas. Desde los 15 Tiene fiebre. Y cuando ustedes se acercan a oler su esputo huele fétido. Entonces hay una infección. infección. No sé. Le tomas una Claro, prueba. hay que hacerle un cultivo, un frotis. ¿Un cultivo de qué? Pues del esputo. Del esputo que está. Ok, le haces un cultivo de esputo y además de eso, ¿qué le haces? Como que le- Bueno, ¿cómo sale el cultivo? Expectoración. No, el cultivo te va a salir en 3 días. No, un frotis. Hay que ponerle el soporte de oxígeno. Ok, le ponen oxígeno. ¿Y qué más? Para que la Los saturación. antibióticos.
Antibióticos, que Pero todavía no tenemos Pues es alérgico a la penicilina, dijo. Es alérgico a la penicilina. penicilina. Pues una. No tenemos todavía confirmado. Vancomicina. No, pero está muy potente todavía. No, una eritromicina, yo creo. De hecho, sí, vancomicina es empírico. Cuando es una neumonía quería mundial y requiere que esté Ceftriaxona o vancomicina. Ceftra más banco. Eso es el empírico. Ok. ¿Pero qué tiene el paciente? Pues una infección. ¿Por qué salió en el Pero frotis? no lo han confirmado. En el laboratorio, ¿qué salió? Se murió. Siguiente paciente. ¿Y en el frotis? No dijo calidad. Sí. Último paciente, vamos. ¿Quién quiere ir? Quiere Kevin. Pasa que. Ahorita vamos a ver la fisiología de cada uno de los padecimientos, pero quiero primero que vean cada uno de los casos clínicos. Tenemos un paciente masculino de 27 años. No, de hecho, mejor que sea femenino. Una chica, ¿quién quiere pasar? Yo. Tú. Ok. Paciente femenino de 27 años viene a consulta porque dice que le falta el aire mucho últimamente. ¿Siempre o cuando hace...? Últimamente. Últimamente, o sea, de hecho le pasaba antes solo cuando hacía ejercicio, pero ahora le pasa incluso cuando está sentado. Ella siente que Leuritis. Antecedentes. Pues sí, no sé si signos vitales, qué buena pregunta. Tiene una presión arterial de 100 sobre 60, perdón. Tiene una frecuencia cardíaca de 65, tiene una frecuencia respiratoria de 19, tiene una temperatura de 37.1 y tiene una saturación de oxígeno del 93. Antecedentes son qué? ¿Antecedentes familiares? ¿De qué? Pregúntame. ¿Alguna enfermedad, padecimiento? Comorbilidad. Ok, qué buena pregunta. Digamos que su mamá tuvo lupus. Eritematoso. Su mamá tuvo lupus. Eritematoso. Y su abuela tuvo miastenia gravis. Miastenia gravis. Su papá era hipertenso y diabético y su abuelo paterno murió de cáncer de un linfoma de Hodgkin. ¿No tiene historia clínica? ¿O más nada? ¿Ah? ¿Tiene historia clínica? Pues son los antecedentes. O sea, ya te estoy diciendo los antecedentes en la familia. Ustedes aprendan a preguntar, a observar, no solamente se vayan a rápido diagnóstico, o sea, para llegar a un diagnóstico tienen que preguntar. Quiero que ustedes aprendan a ser clínicos, no quiero sus diagnósticos, quiero su clínica, quiero su forma de pensar. Vamos. Y ¿Qué más preguntas? no sé, toma algún medicamento o algo por suplemento. Ella, Alergia. pues, toma anticonceptivos orales desde hace 7 años. No es verdad, en los hábitos. ¿Hace ejercicio? 27. Pues decía que dijo que hacía ejercicio antes, ¿no? Sí, hace ejercicio. No puede porque... A ella le gusta hacer mucho maratón. Tiene dificultad por respirar. ¿Ah? Tiene dificultad por respirar. Dice que le falta el aire. Sí, pero ¿es su sensación o ¿Qué realmente, fue el último que comió? o realmente sí hay problema? Siempre hay que preguntar. Comió un sándwich de Atún. pero esta falta respiratoria no ha sido en las últimas horas, o sea, tiene meses con eso. Ya, un poco mismo. Buena pregunta, ella no fuma, pero sus papás fuman, desde que ella estaba chiquita. Ella es hija de un famoso cervecero de la ciudad de Monterrey. ese Pero sí. no que murió. No, su abuelo paterno. Ella es hija de un famoso cervecero allá de Monterrey. ¿Qué es el tercero? Vive con su familia. Ah, Vive con sus papás, pero su papá y su mamá fuman desde que ella estaba chiquita y ella de hecho se ha echado 6 cada fin de semana y por lo menos un bote de Un 20. un 20 de tequila, no, un botecito de esos chiquitos de tequila se lo echa diario. Diario. Se va de fiesta todos los días. entonces... ¿Cómo es tu Como en la web. Pero tienes que hacer Bueno, ¿qué más le preguntan, chicos? Es alcohólica. Pues no le han hecho, exploración. Auscultación, excelente. Le hacen la exploración física y se dan cuenta de algo muy curioso. Cuando ustedes checan los dedos de ella, sus dedos parecen que están terminados en tambor. Tambor. ¿Cómo? Sí, como palillos de tambor. ¿Han visto los palillos de tambor? Sí, como los vacilos. ¿Qué son? Como la diferencia. Hazte cuenta que están más gorditos en la punta, ¿ok? Dedos de difteria. Sí, tiene dedos en palillos de tambor.
Ustedes checan y se dan cuenta de que, o sea, la auscultan y cuando la auscultan escuchan como que sus ruidos pulmonares no están totalmente completos, se escuchan un poquito también como crepitantes, pero no tanto como crepitantes, sino se siente raro, se siente como algo raro. Se siente. Se escucha algo raro, no se escucha bien. Tendría que ponerles un sonido, pero no, está difícil que les ponga el sonido. Ahora sí. No sé, chicos, díganme, vamos. VH. Le hacen una VH, su VH sale normal. Gasometría. Gasometría, en su gasometría tiene una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ok. Está acumulando mucho ese Sin embargo, tiene buena oxigenación. Sí. Acidosis respiratoria. ¿Realmente no fuma? Que sí es fumadora pasiva. Es fumadora pasiva desde que era niña. Ah, en los últimos días estuvo fumando más de lo habitual. No fuma. Ah, bueno. Pero sí, ella sí. Vamos con el primer caso. O sea, se me Ya murieron. ni me acuerdo que Chávez, se les murieron, ¿eh? Pero miren, qué bueno que se les mueran en papel. Ah, bueno. No, de verdad, es mejor que se les muera un paciente en papel a que se les muera un paciente Mejor en papel. enséñennos a comer. Curar. Como preguntan, es algo que ya llevamos desde el semestre pasado y no nos enseñan. Es que de eso se trata, van a aprender con el error. Con respeto, con respeto. Debemos de preguntar. Nadie en equipo. Al menos ya saben lo primero. Eso es lo primero. Ya saben lo primero, ya saben que tienen que preguntar número 1 sin signos vitales. Número 2 van a preguntar el diagnóstico. Vamos con el primer caso. ¿Quién era el primer caso? Tú. Ven, nuestra paciente. Soy una niña de 12 años. Nuestra paciente tiene sibilancias y empezó con esto de forma aguda. La neta, ¿a qué le suena? Sibilancias. Asma. Es asma. Si ustedes escuchan un campo pulmonar y ustedes escuchan esas sibilancias, Pero solo de repente le dio. Pero ¿y por qué de la nada? Pero Kevin también había dicho que era plasma, que era asma. ¿Por Sí qué lo de habías la dicho. nada? Pero ya se preguntamos al paciente y no tenía nada. Por eso. antecedentes importantes que deben de preguntar específicos en asma. Ok. Hay algo que se conoce como la marcha del asma. ¿Cuál es la marcha del asma? Anota, Inician Darwin. con una dermatitis atópica. Después van con rinitis y al final terminan con asma. Dermatitis, rinitis, asma. Asma. Por ejemplo, me dijo que tenía algo. Bueno, es que ya tenía asma en su momento. Tenía asma, está grande. Pero si hubiesen preguntado, de chiquita, ¿tuvo algo en la piel? No, sí, es que de chiquita nos dijeron que tenía dermatitis. Y después ha tenido muchos problemas con la nariz. No, sí, es que ella tiene rinitis alérgica. ¿Y cómo está relacionada la dermatitis con...? Lo común es que, como te digo, es la marcha asmática, o sea, dermatitis, rinitis, asma. Pero ¿y cómo está relacionada la dermatitis con ese problema? Vamos, ¿qué es lo que pasa con el asma, chicos? Vamos a borrar esto y vamos a analizar la historia del asma. Le das iguana. Sucede que el asma, chicos, es básicamente una respuesta exagerada del cuerpo ante un estresor. ¿Cuáles son las células que van a estar afectadas principalmente por el asma? Van a ser dos. Van a ser unas células que se conocen como mastocitos y otras células que se conocen como eosinófilos. ¿Ok? Los mastocitos y los eosinófilos. Ahora una histología para que sean los eosinófilos. No son para la operación. Son los que destruyen los parásitos, pero también son los que medían las respuestas alérgicas. Entonces, los eosinófilos van a estar hiperestimulados en el asma y van a mandar una señal inflamatoria. ¿Mande? No son los mastocitos. Los mastocitos llegan Vamos. Los hipersensibilidad. Sí, vamos por partes, vamos por partes. O sea que la dermatitis... Los eosinófilos van a recibir una señal que los hiperactiva. Esta señal que los hiperactiva van a enviar una cascada inflamatoria a través de algunas interleucinas como la interleucina 4, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Normalmente no da tanto la interleucina 1, por eso el asma no suele tener fiebre siempre. ¿Ok? Ahora, esta señal también puede estimular a los mastocitos y los mastocitos van a liberar dos sustancias principalmente: histamina Leucotrieno. y algunos leucotrienos, exacto.
Ahora, la histamina, ¿dónde creen que va a actuar? Va a actuar sobre las células caliciformes y va a decirle a estas células caliciformes que creen más moco. Es una respuesta que se estimula para que las vías respiratorias se protejan. Hagan de cuenta que el pulmón está sintiendo que algo lo está atacando y como algo lo está atacando se tiene que defender. Entonces secreta mucho moco. ¿Qué otra cosa creen que haría el pulmón para defenderse? Pues sí, es leucotrieno, broncoconstricción. Va a ser una broncoconstricción y va a ser una vasodilatación. La vasodilatación para que lleguen más células de defensa y la broncoconstricción para que no pasen tantos patógenos. Entonces tenemos la tormenta perfecta. Tenemos una broncoconstricción y mucho moco. ¿Qué creen que va a pasar con la vía aérea? Por eso el asma es una enfermedad obstructiva. Pregunta interesante: ¿qué volúmenes se va a afectar en el asma? Conductorio. ¿Qué volumen de los volúmenes respiratorios que vimos? ¿Qué volumen se afecta? Vamos. El expiratorio. La ventilación auricular. Oye, pues es obstructivo, ¿no? Dígame, ¿cuál no se obstruye el volumen inspiratorio? Ah, de los volúmenes de eso. Sí. Tampoco. De reserva. De reserva expiratoria. Tampoco. El de reserva. Ni al expiratorio. Residual. No. El. No se afecta ningún volumen. Ah, bueno. ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a imaginar que tenemos aquí un gráfico en el cual los verdaderos gráficos de espirometría no se ven como volúmenes. Los verdaderos gráficos de espirometría, ustedes van a ver un gráfico que les muestra aquí el volumen que está entrando y el volumen que está saliendo de aire de los pulmones de nuestra paciente. Hagan de cuenta que va a tener aquí una línea media punteada y aquí es donde empieza a respirar y aquí es donde deja de inspirar y aquí inspira. ¿Ok? Inspiración, expiración. Y normalmente es como una bolita, un baloncito, ¿ok? Que tiene que ser simétrico. Sin embargo, cuando nuestra paciente tiene asma, lo que pasa es que la paciente sí mete aire, pero no lo saca de forma eficiente. Hay un volumen que está afectado, pero no es ninguno de los volúmenes principales. Es un volumen que se conoce como el volumen expiratorio forzado al primer segundo, o BEF o FEP1. ¿A qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que ella inspira, se ve igual aquí, pero a la hora de expirar, la curva se alarga. Y después viene hacia acá. Eso es lo que tenía que ver con 80, ¿no? Tiene menos de 80. Exactamente. El problema es que la paciente no puede estar sacando el aire de forma efectiva. Por eso hay sibilancias cuando ella está expirando. Aparece en el tiempo, no en el volumen que se afecta. Exacto. No se afecta el volumen, chicos, se afecta el tiempo de expiración. Por eso suenan las sibilancias, por eso es un... Tardo. Pregunta: ¿qué le daría de tratamiento a esta paciente? ¿Qué es el salbutamol? ¿Qué es broncohidrator? ¿No? Sí, pero... También hay que. Los receptores. También hay que. No, perdón. Adrenérgicos. adrenérgicos, ¿cuáles? Muscarínicos. Meta-adrenérgicos. Muscarínicos. Beta-adrenérgicos, También no son muscarínicos. Ah. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Tenemos los pulmones broncoconstriñidos y tenemos los pulmones con mucho moco. Esta es una respuesta simpática o parasimpática. ¿Cómo? Pues sí, ¿por qué secreción? O sea, secreción es parasimpático o simpático. Broncoconstricción es parasimpático o simpático. Parasimpático. El simpático es broncodilatación. Entonces ustedes le van a dar un medicamento simpático mimético, o sea, es decir, que estimula el simpático para contrarrestar al parasimpático. ¿Sí se entiende? Sí. Exacto. Ok. Algo muy importante, chicos, el asma es reversible. Es decir, como es un estado agudo, ustedes le dan el salbutamol y entonces el estado de su paciente regresa al normal. ¿Ok? Hay una prueba que ustedes pueden hacer que se conoce como la prueba de metilcolina. Entonces también sería un parasimpático lítico. También. Ahorita vamos con eso. Las nebulizaciones. Normalmente ustedes le van a estar dando a los pacientes con asma simpático-miméticos. Y si no se controla, como otra de las vías es inflamatoria, le pueden dar esteroides. Los esteroides inhiben a la vía inflamatoria. Entonces, simpático-miméticos y esteroides. Esa es la forma en la que se trata el asma. Vamos, siguiente paciente. Tengo una duda, si dice que no se altera ninguno de los volúmenes, ¿por qué luego la persona que se muere?
Que sin esa cosita. Precisamente porque es obstrucción. Mira, los volúmenes no se alteran, pero sí se altera la velocidad de intercambio. Eso es lo que decía el doctor de si es menor a 80%. Sí, Exacto, exacto. Si la velocidad, o sea, si el volumen que expira en el primer segundo es menos del 80%, es un patrón obstructivo. El patrón obstructivo se ve así, Y el patrón restrictivo, más más chiquito. Ahorita vamos a ver. Siguiente paciente, ¿quién hay? Estamos dormidos. Ya se murió. Ok, vamos. Tenemos a este paciente. Es un paciente fumador de años, que tiene una tos de perro y que a veces tose sangre. Poco, ya. Poco. Ok, ¿por qué creen que este paciente tiene fiebre? No, eso Se ve como una bacteria. Lo mismo Ok, Lo mismo de esto. vamos a hablar. ¿En qué consiste el EPOC, chicos? El EPOC es una enfermedad en la cual tenemos una inflamación crónica. Hagan de cuenta que los pulmones se ven sometidos por mucho tiempo a proinflamatorios. Estos proinflamatorios van a dañar la arquitectura del pulmón y va a dar dos cosas principalmente. La primera se conoce como bronquitis crónica y la segunda se conoce como enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es cuando los alvéolos se destruyen. La bronquitis crónica es cuando hay una bronquitis, cuando los bronquios se inflaman de forma crónica. La bronquitis crónica, chicos, lleva algo que se conoce como bronquiectasia. ¿Qué es la bronquiectasia? Hagan de cuenta que el tubito que antes era el bronquio se queda grande y ya no se puede Se contraer. queda dilatado ya. Se queda dilatado. ¿Ok? Eso es bronquiectasia. ¿Qué causa la bronquiectasia? La bronquiectasia te lleva a un estado de hipersensibilidad. Entonces, básicamente es lo mismo que va a estar pasando con el asma, la diferencia es que es irreversible. ¿Ok? No está mediado por eosinófilos, aquí está mediado por células inflamatorias y por el parasimpático. Entonces, el tratamiento aquí va a ser con medicamentos antimuscarínicos y va a ser con antiinflamatorios esteroideos. ¿Ok? Es al revés. Exacto. Es lo mismo, pero Pero así. digo que es medio por parasimpático. Sí. El EPOC está mediado por el parasimpático. Entonces, al EPOC le puedes dar medicamentos antimuscarínicos, como el ipratropium. ¿Ok? Ahora, aquí, cuando ustedes hacen la prueba de metilcolina, lo que es clave es que sí, el patrón va a ser receptivo también, pero es irreversible con betagonistas. Es decir, las pruebas de función no mejoran aunque ustedes le den salbutamol o albuterol. ¿Por qué? Porque es un daño crónico. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre POC y asma? Que uno Uno es reversible y otro no. Exacto. Uno es agudo y el otro es crónico. Uno es mediado por beta-adrenérgicos y otro es mediado por muscarínicos. ¿Ok? Excelente. Ya saben esto de En pacientes de EPOC también se puede ver la propaquia. ¿Ah? En pacientes con EPOC también se puede ver la propaquia. En casos graves. Última paciente. Ok. Esta paciente es difícil, chicos. Y es difícil porque normalmente en la clínica son casos muy difíciles de diagnosticar. Esta paciente tiene dificultad para respirar, de larga evolución y tiene familia que ha tenido muchas enfermedades autoinmunes. Lo que tiene más probablemente es una enfermedad restrictiva, fibrosis pulmonar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo van a diagnosticar? Hay un algoritmo para diagnosticarlo, le hacen un ATAC y en el ATAC tiene imagen como que si su pulmón estuviese hecho de un panal de abejas. O sea, se ve la fibrosis. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Lo que pasa en la fibrosis pulmonar es que el cuerpo ataca a los neumocitos. Es una enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, como el cuerpo ataca a los neumocitos, estos neumocitos se mueren. Y si los neumocitos se mueren, los neumocitos tipo 2 suelen ser los que los reemplazan. Pero si matas a suficientes neumocitos tipo 2, entonces no